Miren mi gente, aquí vine con mi hija Lupita a cortarnos unas aras para hacerles un sabroso atole. Miren qué de salsas hay, miren el sazal está bien llenito. Miren qué bonitas se ven, bien grandotas. Y les voy a hacer su atolito para que vean qué sabroso me va a quedar. Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas gorditas de azúcar y las voy a acompañar con un sabroso atole de zarza. Aquí tengo una taza de leche, 1 kilo de harina, 3 huevos, una taza de azúcar, 2 barritas de mantequilla y canela en polvo, poquito royal y un poquito de aceite. Van a ver qué sabrosas me van a quedar. Y aquí vacié la harina. Aquí le voy a poner una cucharada de canela y una cucharada de royal. También le voy a vaciar el azúcar. Yo aquí le voy a poner una taza, pero ustedes pueden endulzarla a su gusto, como a ustedes les guste de dulce. Le voy a bullir aquí bien bullida. Ahora le voy a poner los 3 huevos aquí. También le voy a echar la mantequilla, debe de estar bien suavecita para que se deshaga rápido. Son 2 trocitos. Y se debe de batir con la mano para que quede bien batida. Tiene uno que tener las manos bien limpias para que esté bien batida solo con la mano. Aquí le voy a poner un chorrito de aceite. También le voy a ir poniendo la taza de leche conforme la vaya ocupando. Así vamos a ir batiendo hasta que nos quede como una masa, como masita. Batemos mucho, mucho para que nos quede como masa. Ya voy a empezar a hacer las gorditas. Aquí me va a ayudar mi hija Lupita, porque pues ahora no vino mi hijo a ayudarme y Brenda nos está grabando. Así deben de quedar, mira, ahorita las voy a poner aquí en el comal. Y pues aquí lo bueno es que tengo mis hijas y pues me ayudan. Y aquí las tengo a jueguito manso porque se me queman y pues se ven muy feas. Ya las estoy volteando porque luego se me queman. Miren. Miren, qué doraditas están. A jueguito manso, pues se cocen bonito. Ya están, miren, bien doraditas, ya las voy a ir quitando porque luego se me queman. Ya acabamos de hacer las gorditas, me salieron 25. Pues yo las hago así gruesecitas, pero para que ustedes les salgan más, si quieren que les salgan más, pues las pueden hacer más delgaditas. Ahora voy a hacer el atole de zarza, voy a ponerlo a cocer. Voy a ponerle la mitad de estas que fui a cortar y ya la otra mitad la voy a hacer en un agua fresca. Le voy a poner aquí el agua y la taza de azúcar. Le voy a bullir, la voy a poner a cocer. Claro que estén cociditas, pues ya hago el atole. Ya estuvieron las zarzas cocidas, ya están aquí, miren, ya nomás las voy a dejar que se me enfríen un poquito para molerlas. Y al mientras de que se enfríe un poquito voy a poner la leche a cocer y le voy a poner un trocito de canela. Ya que se enfrió voy a molerlo. Lo voy a moler en 2 partes para que no se me llene mucho el vaso. Y le voy a poner poquita masa, una bolita de masa para que espese poquito. También la voy a moler.
Ya que está molida la voy a colar para que no se le vayan los huesitos de la zarza. Ya estuvo ahí colada la salsa. Ya se la voy a poner aquí a la leche. Ya lo voy a dejar aquí que hierva bien hervido para que se cosa la masa y no quede crudo. Y hay que estar moviendo para que no se los vaya a pegar y se nos queme. Hay que moverle hasta que ya empiece a hervir. Ya que está listo el atole, ya lo voy a quitar. Lo voy a quitar ya para merendar con las gorritas de azúcar. Bueno, ya estuvo listo el atole, ahora nos vamos, Lupita nos va a servir. Bueno, ahora vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Así como a mí me gusta. Yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.